Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 5 de la semana 3, la penúltima de las sesiones grabadas del curso de Habilidades Socioemocionales y su relación con el consumo de drogas en el ámbito educativo. Gracias por la atención y por continuar pendiente del curso. El día de hoy vamos a ver el tema la comunicación. Tema muy importante y una herramienta que debemos manejar mucho y de mejor manera en la profesión que hemos elegido, sobre todo a los espectadores, docentes o profesionales de la vida. El logro de la sesión que queremos que ustedes se lleven el día de hoy es que analicen los estilos de comunicación para que puedan elaborar una actividad educativa. La idea central es relevar la imagen o la función del profesor como comunicador, ya que finalmente es el docente es quien se establece como un modelo, una referencia a seguir para el estudio. La comunicación vamos a tomar como definición consensuada la siguiente, ¿no? La hemos extraído de un autor, Andrade Rodríguez de San Miguel, que precisa que la comunicación es un proceso dinámico de interacción social por medio del cual los seres humanos se relacionan entre sí, ¿no? Acá el punto central es el tema de la interacción. Y sirve para relacionarse. A mí me agradó mucho el comentario que hizo un alumno en un curso anterior que precisaba que la comunicación era como el pegamento social. Es una metáfora adecuada, ¿no? Agradable, incluso que puede resumir todo lo que estamos diciendo. Toda persona desde que nace está en constante interacción con los miembros de su familia, su comunidad, la escuela y la sociedad. Me gustaría que ustedes, mientras continuamos con las diapositivas, vayan reflexionando sobre esta pregunta. Si tuvieras que colocar 4 aspectos claves para comunicarte eficientemente con tus estudiantes, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían estos 4 aspectos claves para comunicarte eficientemente con tus estudiantes? Para poder tener más elementos de análisis, vamos a ver un pequeño video. Un video donde vamos a ver el uso de la comunicación. Aquí el presidente Clinton lleva ante la prensa a los líderes israelí y palestino, Ehud Barak y Yasser Arafat, durante las negociaciones de paz. Todos son sonrisas para las cámaras, pero tras esa fachada de afabilidad existe una fuerte lucha. Clinton explica en tono de broma que no responderán a ninguna pregunta. El lenguaje corporal reveló el porqué. Madre mía. Vaya. Vaya. Es casi una lucha física. Muchos vieron esta aparentemente desenfadada lucha como una señal de que Arafat y Barak se llevaban bien. Recapaciten. Quien pasa primero por la puerta esconde mucho significado. Por supuesto, aquí en Occidente, dejar que alguien pase primero no tiene mucha importancia. Puede que sea hasta educado, pero en Oriente Próximo tiene un gran impacto cultural. El anfitrión, la persona poderosa, dice: yo tengo el control, le ayudaré a pasar, le mostraré el camino. Inmersos en el miedo y la tensión presentes en la mayoría de las negociaciones de Oriente Próximo, de repente el deseo de Arafat y de Barak de no pasar la puerta antes que el otro empieza a tener sentido. Es un típico ejemplo, algo extremo, de cómo el último hombre que atraviesa la puerta es el ganador. Barak se acerca a Yasser Arafat. Arafat le agarra el brazo, se lo gira y le dice que no con el dedo a Barak, quien aprovecha la oportunidad como si se tratara de lucha libre para darle la vuelta, colocarse detrás de Arafat, cogerlo por el brazo y empujarlo literalmente hacia la puerta. Aquí tenemos al miedo y al poder luchando.
Puede verse un lenguaje corporal muy fuerte. Arafat y Barak no son los únicos que aprecian la importancia de ser el último hombre en atravesar la puerta. Incluso cuando se encuentran amigos y aliados, sutiles pistas revelan quién es el mandamás. 2003. El primer ministro británico, Tony Blair, recibe al presidente Bush. En este ejemplo concreto, estamos ante el número 10 de Downing Street, y cabe esperar que Tony Blair se muestre muy territorial. Es su territorio, debe ser el anfitrión, debe estar al mando, y debe ser quien atraviese la puerta en último lugar. Y sin embargo, Tony Blair, el primer ministro, acepta que la prioridad la tenga el presidente. Así que Bush dice, se acabaron las fotos. Le hace un gesto con la cabeza y empiezan a entrar. El presidente dirige la coreografía. Atraviesa la puerta el último, utiliza su mano izquierda y dirige a Blair hacia adelante, no empujándole, sino ayudándole a entrar, mostrando que Bush está al mando. Al entrar, el presidente, que está al mando y quiere dejar claro que lo está, no solo muestra el símbolo de posesión colocando la mano sobre la espalda de Tony Blair, sino que después hace un gesto más de dominación. Le da 3 palmaditas para hacerle saber que es un buen chico y que George W. Bush es el jefe. Una palmadita en la espalda es un modo de demostrar poder. Otra es ganar la mejor posición, literalmente. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? El uso del lenguaje no verbal, sobre todo. Como en distintas culturas, distintos contextos, distintas personas, un gesto puede significar algo muy distinto para otro. Y en el contexto político todavía está mucho más acusado, ya que se trata de dar una imagen siempre, más si es todavía ante los medios de comunicación, una imagen de superioridad o de mayor jerarquía frente a la persona con la que se interactúa. Nuestro cuerpo comunica. Igual, mientras yo voy relatando la diapositiva, me gustaría que ustedes se tomen algunos minutos para reflexionar y para autoobservarse sobre la relación que tienen ustedes con sus estudiantes y cómo su cuerpo se manifiesta en esta relación. Me gustaría que visualicen, reflexionen o recuerden un momento en el que hayan tenido interacción con sus estudiantes. Inclusive puede ser en el ámbito virtual, ¿no? Pero si prefieren, también pueden recordar algún momento desde el ámbito presencial. Y que recuerden cómo ven ustedes su cuerpo, cómo se ven a sí mismos cuando entran a un salón de clases o cuando han encendido la cámara por primera vez y han tenido que interactuar con más de 15, 20, 25, 30 estudiantes, sea porque han ingresado al aula de manera presencial o porque han tenido que comunicarse por primera vez en estos medios digitales. ¿Cómo reacciona su cuerpo? ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Qué posturas toma? ¿Cómo se presenta corporalmente hablando ante sus alumnos? ¿Y cómo se ve? Si se ve cómodo, cómoda, distendida, o tal vez no. Me gustaría que me lo comenten. Vamos a ver un pequeño video de nuestra ya recordada Elsa Ponset, con la finalidad de tener algunos elementos más de apoyo respecto a esta pregunta, a esta actividad y a este momento de reflexión. El lenguaje no verbal es el lenguaje secreto de las personas. Decimos mucho más cuando no utilizamos palabras que cuando hablamos, porque en realidad las palabras sirven más bien para engañarnos los unos a los otros o para transmitirnos informaciones muy complejas. Pero las emociones se plasman en gestos muy discretos, pero cuando sabemos leerlos son tremendamente útiles.
gestos que delatan cuando alguien está mintiendo. Bueno, alguno muy obvio para que lo reconozcáis, porque somos muy buenos reconociendo a los mentirosos, ¿no? Y todos mentimos en algún momento del día, a veces por piedad, y otras por necesidad, y otras por miedo, y otras por maldad. Bueno, un mentiroso difícilmente os va a mirar a los ojos, generalmente va a esquivar la mirada. O se va a echar para adelante o se va a echar para atrás, pero va a tener ciertos gestos defensivos. Y luego está lo de la nariz, ¿sabéis? Eso de que la nariz crece cuando mientes. Bueno, pues es porque la nariz es un tejido eréctil y se hincha de sangre. No la vais a ver crecer, pero a lo mejor vais a ver que el mentiroso se rasca un poco la nariz. Ese es un gesto interesante. ¿Cómo mirar a alguien para causar buena impresión? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Bien. Lo que queremos aquí, por encima incluso de los conocimientos de esta persona, lo que está buscando el que entrevista es alguien en quien confiar, alguien que sea amable, que sea transparente, con lo cual miremos a los ojos de esa persona. Eso es tremendamente importante. Bueno, una mirada para seducir. Está la famosa mirada de los ligones, que es la mirada triangular. Miras el ojo izquierdo, el ojo derecho, la boca y vuelves a subir. Esa es la típica mirada de los ligones. Acabo de reventar el secreto de los grandes ligones, lo siento. Dentro del lenguaje secreto de las personas está un gesto que pasa desapercibido, que es cuando ves a alguien rascarse, ¿no? A veces te rascas porque algo te pica, pero generalmente el micropicor revela mucho acerca de lo que no estás diciendo. Por ejemplo, tienes ganas de marcharte y no puedes. Inconscientemente, el cerebro va a mandar mucha sangre a tus piernas y vas a empezar a rascar las piernas por fuera. Ese es el típico gesto de que te gustaría marcharte y va a ocurrir antes de que tú te des cuenta. O cuando estás pensando, ¿os habéis fijado que a menudo hacemos este gesto? Estamos pensando porque fluye la sangre con más fuerza a la cabeza. Micropicores. Bueno, sabéis que tardamos muy poco tiempo en causar una buena o una mala impresión, ¿no? Algunos trucos muy rápidos. Si quieres causar una buena impresión, lo que quieres sobre todo es que el otro se sienta seguro contigo, ¿no? Acuérdate de su nombre, mírale a la cara, dale la mano, dile hola, sé sencillo, sé natural, ¿no? Causa una impresión que sobre todo de sensación de seguridad. Un buen apretón de manos, pues ni demasiado blando ni demasiado duro. Se ha visto que muy a menudo el apretón de manos se parece a la personalidad del que lo da, con lo cual no siempre es fácil cambiarlo. Pero intentar recordar, no darlo con la mano hacia arriba, no darlo con la mano hacia abajo, sino una mano de frente y, como os decía, ni demasiado duro ni demasiado blando. Bien, ¿qué tal el video? Interesante las apreciaciones, las precisiones y los consejos de divulgadora y también psicóloga del concepto. De igual forma, yo les recomiendo que siempre ustedes verifiquen, testeen, contrasten en el momento que interactúan con los demás y vean qué reacción causa la respuesta o la actitud que ustedes tienen, ¿no? Si bien acá se dan algunos consejos, siempre es bueno ponerlos en práctica y ver qué tal resulta, ¿no? En el tema del apretón de manos, por ejemplo, yo les recomiendo que si ustedes quieren establecer un tipo de relación mucho más cercano con las personas o mucho más inmediatos, ustedes se adecúen a la fuerza, al tipo de presión, a la forma en que da la mano a la persona, ¿no? Que ustedes lo repliquen o lo igualen. Entonces, todo esto tendría que ver finalmente con cómo reacciona la persona y que ustedes estén muy atentos, sean muy observadores, para a partir de ahí ustedes precisar, mejorar, adecuar su forma de comunicación no verbal. Y luego vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué características representan estas imágenes? Si bien podemos observar, hay tres escenarios distintos de comunicación
aspectos educativos relacionados al ámbito educativo. En el primero de la derecha, podemos ver a una docente que está interactuando con sus alumnos de educación inicial. Si ven ustedes, hay mucha cercanía, hay mucho contacto físico, incluso todos están rodeando a la docente y siguiendo las instrucciones. A diferencia de las otras dos imágenes, si ustedes observan, la de la parte superior izquierda, hay un docente que está interactuando con estudiantes ya un poquito mayores, probablemente sean de los primeros años de educación secundaria, o los últimos de la primaria. Cada uno de los chicos está con una tablet, ¿no? Con un dispositivo electrónico siguiendo las instrucciones. Finalmente, en la parte inferior izquierda hay una alumna que está interactuando a través de su ordenador, probablemente de una conexión a internet, pero está ella sola en su hogar. En estos tres escenarios existen procesos de comunicación, probablemente estén mediados por distintos canales, distintos medios. Pero en conjunto, en estas tres imágenes, podemos identificar algunas características de la comunicación, básicamente las cuatro que se precisan. La característica principal es que la comunicación es social, es humana, es referencial, se refiere siempre a un concepto o a algo más, y además es compleja. Procesos que no solamente implican el tema verbal, no verbal, sino el tema paralingüístico que vamos a ver más adelante. Formas de comunicación. Según Andrade Rodríguez de San Miguel, entre las personas, por su naturaleza social, el proceso de comunicación está presente constantemente, sea de manera consciente como involuntaria. Toda situación de interacción entre dos o más personas implica un proceso de comunicación. De aquí se desprende una premisa básica de la comunicación. ¿Cuál es esto? No es posible estar delante de alguien y no comunicar. Y otros detalles que vamos a ver a continuación. Esto me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta. También lo detallan aquellos que tengan acceso a un texto básico, clave sobre comunicación, que se llama Teoría de la Comunicación Humana. El autor es Paul Václavic. Paul Václavic nos precisa 5 acciones de la comunicación, y alguna más por ahí, y básicamente resume lo que Andrade nos acaba de decir. Es imposible no comunicar. Ese es el axioma de comunicación que Paul Václavic nos dice. Es imposible no comunicar. Así no quieras comunicar, estás comunicando que no deseas establecer relación con alguien. Si alguien te pregunta, qué sé yo, algo mientras estás viajando en un bus, un auto y un desconocido, una desconocida se sienta a tu lado y te pregunta algo y tú no quieres responder, probablemente te quedes callado o te quedes callada. Y con ese sencillo acto estás comunicando, sin palabras, obviamente, que no quieres establecer una relación. Pero siempre estamos comunicando algo. Entonces hay que tener muy en cuenta este axioma con la finalidad de establecer mejores relaciones con nuestros estudiantes, sobre todo. La comunicación se define en 2 aspectos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. Los signos en su mayoría son arbitrarios o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales, es decir, cada símbolo va uno detrás del otro. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. Los mensajes pueden ser comunicados a través de la kinésica, por ejemplo, es decir, de los movimientos, los gestos, el lenguaje corporal, la postura, la expresión facial, el contacto visual, los elementos paralingüísticos, ¿no?, del lenguaje, el paralenguaje,
esto es el tono, la intensidad, el ritmo, la cadencia. Va a ser muy diferente el que yo empiece a hablar lento, y pausado o excesivamente pausado. Y si yo hablo mucho más rápido o incluso elevo la voz, estoy dando otros tipos de elementos que acompañan a mi comunicación no verbal. En este caso, al tema del lenguaje, ¿no? La proxémica, también las distancias. La proxémica son las distancias que guardamos entre una u otra persona. Y la cronémica, que es el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué importancia le asignamos al tiempo en el cual estamos realizando nuestras actividades? Recordemos que del 65 al 85% el total de la comunicación se realiza a través de canales no verbales. Entonces la comunicación no verbal se sigue posicionando como un elemento mucho más poderoso, mucho más potente y de mayor recordación. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, les estoy dejando acá un enlace de una película que se llama El Náufrago. El título en inglés es Castaway. Y tiene como personaje a este actor, que es Tom Hanks, y hace el personaje en esta ocasión de Chuck Nolan. Es un trabajador de correos postales que tiene un accidente mientras viajaba en avión. El avión sufre un accidente y él es el único sobreviviente y cae en una isla. Cae en una isla y está solo en la isla. Vamos a ver un poquito el proceso que desarrolla, el proceso de relación que desarrolla con un objeto, en este caso una pelota, a la cual él le pone el nombre Wilson. Dentro de los objetos que caen del avión, cuando llega a la isla, encuentra una pelota, ¿no? Que es esta pelota de marca Wilson. Mientras él está intentando hacer fuego, la persona de ciudad no sabe cómo hacer fuego, pero necesita del fuego para cubrirse, etc., para cocinar sus alimentos, se hiere la mano, ¿no? Descarga su ira contra los objetos, empieza a tirar todos los objetos, a romper, a hacer destrozos, y en una de esas coge el balón, ¿no? Esta pelota de voleibol, y le estampa su mano. Al estamparle la mano, su mano deja una huella, y él, como jugando, se inspira y dibuja un rostro, ¿no? Con su propia sangre, entonces le dibuja un rostro. Este personaje, ya a nivel de guión, en un análisis que podemos hacer no solamente psicológico, sino cinematográfico, permite que el personaje Chuck, o Tom Hanks, exprese sus sentimientos, ¿no? A través de la relación que establece con esta pelota que le pone el nombre Wilson, ¿no? Y le pregunta cosas, por ejemplo, como esta, ¿no? Por ahí no tenían un fósforo, etc. Estas charlas que establece con el objeto, con la pelota, con Wilson, le permite obviamente transmitir sus procesos mentales, pero también sus procesos emocionales, sus miedos, ¿no? Por ejemplo, cuando expresa su desánimo de que probablemente no los encuentre. Wilson, la pelota, se llega a convertir en un elemento central, ¿no? Y al punto de que incluso hace pinturas, así como lo hacían los hombres de las cavernas, ¿no? Pinturas que decoran su cueva, ¿no? Un día, la marea arrastra hasta la orilla unos restos, ¿no? de plástico, y ahí el náufrago se da cuenta de que pueden usar este elemento de plástico, esta puerta de plástico, como una balsa, ¿no? Como una vela para salir de la isla. Como ven ustedes, sigue relacionándose en la pelota con Wilson. En una conversación,
en la película, se nos informa de que hay un tiempo determinado, ¿no? Para que puedan construir la balsa, puedan aprovechar y salir justamente donde el viento sea propicio. Y uno puede también observar allí, nuevamente el tema emocional, ¿no? Por ejemplo, esta es la noche anterior y le pregunta, náufrago le pregunta a Wilson si está asustado y también da cuenta de sus temores, ¿no? Habla con su amigo entre comillas, y a través de esta conversación descubrimos que también tiene miedo. Y bueno, llega el día, se deciden a partir y ya ustedes van a ver la película, traten de verla, es muy interesante, y puede que lo logren, ¿no? Para aquellos que lo han visto ya saben el final, pero el tema acá que me gustaría resaltar es el de la comunicación, ¿no? Porque creen que el personaje establece una relación, porque crea un personaje estando solo en la isla, porque creen que el arma, todo esto, él establece una relación con un objeto, porque creen que le dan un nombre. Me gustaría que me lo comenten a través del correo, del WhatsApp, para ver sus impresiones sobre este tipo de relación que crea el náufrago con su pelota, con Wilson. Vamos a ver justamente algunos elementos del proceso de comunicación que son conocidos. Hay distintos modelos explicativos sobre el proceso de comunicación, pero queremos compartirle es una fuente obtenida que nos parece que puede explicar de manera concisa, detallada y clara todos los elementos del proceso de comunicación. Como vemos, hay un emisor y hay un receptor. Recuerden que el emisor a su vez se convierte en receptor, porque no es que el emisor transmita información todo el tiempo. Para establecer un proceso de comunicación es necesario decir algo o emitir información y a la vez recibir. Y es así como se interactúa y se establece un proceso de comunicación social. Entonces el emisor a su vez se convierte en receptor en un momento y el receptor, quien recibe la información, también cuando emite una respuesta se convierte en emisor. El emisor requiere obviamente tener algunas características para ser mucho más efectiva su comunicación. Debe tener habilidades de comunicación, manejar el tema de la comunicación verbal y sobre todo la no verbal. Debe tener una actitud de escucha, de apertura, de tener conocimiento de las normas, la sintaxis, la semántica, los idiomas sobre todo, y también con quien está interactuando. Debe saber que hay algunas reglas sociales, culturales, y de igual forma el receptor. El receptor debe tener las mismas características para que la comunicación fluya. El receptor va a emitir un mensaje, el mensaje es la información que es enviada y recibida, ¿no? A través de un código. El código son las señas, los signos, las palabras. Y este mensaje se emite a través de un canal. ¿Qué es el canal? Es el medio por el cual se envía el mensaje. Recuerden que todos estos elementos se relacionan, todos, ¿sí? Y todo está determinado por un contexto, por una situación, por un escenario, por un momento. Acá tenemos algunas frases que nos pueden dar de manera sintética algunas precisiones o recomendaciones sobre el proceso de comunicación. La segunda es de un autor, Peter Drucker, y que nos precisa lo que ya hemos ido adelantando, ¿no? Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Es decir, tomar atención a no solamente lo que se dice, sino a lo que se expresa a través del lenguaje no verbal, lo lingüístico, ¿no? Y tratar de indagar, sobre todo con los estudiantes, tratar de indagar un poco más y aclarar, siempre aclarar.
Recuerden que ustedes deben escuchar y aclarar, preguntar. Hay una frase anónima que dice que nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar. Probablemente si nos situamos desde esa postura, querer contestar, a ver a lo que me dice, nos estamos perdiendo bastante información de lo que nuestro emisor o la persona con quien interactuamos está intentando decir. Para mejorar este proceso, para que nuestra comunicación sea efectiva, hay que tener en cuenta que la comunicación efectiva es aquella que produce, transmite y comprende con eficacia un mensaje, ¿no? Que forma parte del proceso de interacción social. Recuerden que el emisor y el receptor codifican de manera exitosa el mensaje que se intercambia. Es decir, ambos entienden el mensaje transmitido o se asume que ambos deberían entender el mensaje transmitido. Y ahí surge una pregunta que va justamente para ustedes. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que sus estudiantes han entendido lo que ustedes han querido transmitir? Es una tarea y una pregunta un poco incómoda, pero es una pregunta que nos da pie a nosotros a poder autorregularnos y mejorar en nuestros procesos de comunicación. ¿Cómo me doy cuenta de que mis estudiantes han entendido? Porque me responden, me hacen preguntas, porque sencillamente se quedan callados y yo asumo de que su silencio es signo de que no entendí. ¿Qué creen ustedes? Algunas técnicas de comunicación efectiva. La idea es que con estas pequeñas técnicas, obviamente hay más, pero que ustedes igual las puedan reforzar, practicar, mejorar y convertirlas finalmente en una de las técnicas que ya acabamos de ver es la de la derecha, el uso del lenguaje no verbal, ¿no? Esto debemos hacerlo con mayor constancia, mayor asiduidad. Dos pequeñas recomendaciones. El asentimiento de la cabeza. Cuando nosotros estemos conversando con alguien y queremos validar su punto de vista, que nos parece adecuado, interesante lo que nos diga, hay que asentir. Asentir es mover la cabeza de arriba hacia abajo. Y establecer contacto visual, ¿no? Mirarlo a los ojos y asentir. Una técnica sencilla, pero es un uso adecuado del lenguaje no verbal para demostrar que estamos interesados, de que estamos escuchando, con la finalidad de que esto abra y mejore y fortalezca el proceso de comunicación. Dar cumplidos o reforzar con palabras es otra pequeña técnica, pero muy potente, ¿no? Es decir, dar halagos a los estudiantes para reforzar una respuesta válida. Cada vez que un estudiante haga alguna acción adecuada o responda de manera adecuada, hay que darle cumplido, ¿no? Muy bien hecho, sigue así, es muy importante lo que dices, me agrada mucho tu forma de decir las cosas, has sido un buen ejemplo, etc. Eres un buen estudiante. Entonces hay que entrenarnos, hay que dar muchos cumplidos, hay que reforzar con palabras, porque es una forma de, uno, con los estudiantes establecer mejores lazos y generar también mayor confianza, ¿no? En el futuro nosotros requerimos como tutores, como docentes, que nuestros estudiantes generen estos vínculos de confianza para poder apoyarlos, ¿no? Y guiarlos sobre todo en el proceso de aprendizaje y de desarrollo en esta etapa tan importante. Otra técnica de comunicación es el resumir. Resumir es como poner hitos. Cuando ustedes han viajado por la carretera han visto que hay unos conos o unos hitos de cemento y que señalan el kilómetro, ¿no? Kilómetro 60, kilómetro 80, kilómetro 90, etc. Igual, en la comunicación hay que poner hitos para indicar a las personas con las que nos comunicamos de que estamos comprendiendo o que necesitamos mejorar la comprensión, que se nos aclare lo que nos acaban de decir.
Para eso es necesario resumir. Cada cierto tanto de la conversación hay que resumir, ¿no? Por ejemplo, se hace un alto y se le dice a la persona, a ver, me gustaría que me corrijas si me equivoco. Lo que has querido decir desde que iniciamos la conversación es esto, y ustedes hacen un pequeño resumen. A, B, C. ¿He entendido bien? Y la persona me dirá sí, y me dirá no, mira, lo que yo quise decir es esto, etc. Y así nosotros vamos mejorando, vamos afinando nuestra comunicación. Son 3 pequeñas técnicas, hay muchas más, pero por ahora me gustaría que me comenten qué resultados les han dado, porque probablemente las hayan usado, les estén usando. Tal vez no sé si no tenían el nombre que estamos usando nosotros, pero en la labor docente es muy habitual que cumplan con estas 3 técnicas. Vamos a ver qué nos tenemos. Barreras de la comunicación. Este es un elemento también muy importante, porque las barreras de comunicación justamente son las que impiden que la comunicación sea adecuada. Les voy a mencionar algunas barreras, hay muchas más, pero me gustaría que luego de que me escuchen, vamos a ver un pequeño videito y puedan identificar qué barreras vamos a encontrar en este pequeño videoclip sencillo, pero que nos puede servir de ejemplo para lo que estamos mencionando. Las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas tienen que ver con la situación psicológica sea del emisor o del receptor. Y obviamente esta situación psicológica, este estado psicológico, está influido por las emociones, por el estado emocional o por la forma de ser, ¿no? Por la personalidad de cualquiera de los integrantes del proceso de comunicación. Y esto justamente es un elemento que puede constituirse en un momento como una barrera en la comunicación, ¿no? Porque hay estados emocionales como el miedo, por ejemplo, o la frustración o la ira, y que genera justamente una barrera. Impide que se comuniquen adecuadamente los mensajes. ¿Qué otra barrera tenemos? La barrera física. Las barreras físicas están relacionadas con el entorno, no con las personas. Hay barreras fisiológicas, esas sí están relacionadas con las personas. Pero ahora vamos a hablar de barreras físicas. ¿Qué sería una barrera física? Un obstáculo que impide una correcta comunicación. Por ejemplo, pueden ser barreras ambientales. Ahora en esta época de confinamiento hay mucho ruido, la distancia también es larga, o las barreras de tipo físico-tecnológico, ¿no? La mala calidad de cámara, del micrófono, la conexión de internet, bien. Entonces son barreras que hay que tener en cuenta ahora más sobre todo, ¿no? Hay barreras de tipo semántico. Las barreras semánticas están relacionadas con el significado de las palabras, con qué quieren decir las palabras, es decir, el código que se usa para la comunicación. Obviamente las palabras, el código varía entre las personas, entre los emisores y los receptores, y está vinculada a diferencias de dialecto, a diferencias idiomáticas. Hay muchas jergas, por ejemplo, que se usan en la costa y en la sierra y en la selva, son diferentes. No hay palabras ahí que cada región le da un uso distinto, ¿no? Hay barreras también administrativas, ¿no? Son menos comunes las barreras administrativas, pero tienen gran importancia también. Un ejemplo, por ejemplo, es la sobrecarga o la pérdida de la información, o la deficiencia en la atención al cliente, o la falta de planificación. Estas barreras también implican que la comunicación se vea afectada. Dicho rápidamente estos conceptos, me gustaría que vean el video
Lo voy a poner a continuación e identifiquen qué barreras existen, qué barreras administrativas, semánticas, físicas, psicológicas. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Basta! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bien, para quienes hayan visto la película, ¿no? Esta película de dibujos animados Intensamente, ahí van a encontrar justamente a estos personajes, ¿no? Que hacen de las emociones y justamente como a través de la interacción que hay, para el caso que hemos puesto entre el padre, la hija y la madre, hay barreras que se van suscitando y que están incluso ahí mediadas por las emociones. Entonces, ¿qué barreras han encontrado? Este pequeño extracto de la película, ya me lo comentan en el chat de WhatsApp o por correo. Estilos de comunicación. ¿Qué estilos de comunicación podemos encontrar o cómo están organizados o definidos los estilos a través de la teoría en 3 estilos? Y obviamente estos estilos de comunicación también los vamos a observar en nuestros estudiantes. La idea es que tengamos el tercer estilo, que es el asertivo, no el agresivo, porque a la persona agresiva o que tiene este estilo de comunicación agresiva solo le interesa defender sus derechos. No tiene en cuenta los derechos de los demás. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un estilo de comunicación agresivo? Porque incluye amenazas verbales, amenazas no verbales también, ¿no? La postura de mayor acercamiento, miradas demasiado insistentes, o también acusaciones directas o reproches. Este es un estilo de comunicación agresivo. El estilo de comunicación pasivo es cuando las personas se muestran inhibidas, que viven preocupadas por satisfacer a los demás y dejan de lado sus propios intereses. Son personas que rehuyen por todos los medios el enfrentamiento con los demás. Respetan a los demás de forma casi extrema, pero no se respetan a ellos mismos y habitualmente anteponen los deseos y las opiniones de otros a los suyos. Obviamente ninguno de estos dos estilos es adecuado y la idea es entrenándose en el tercer estilo, es el estilo asertivo. ¿Cómo es el estilo asertivo? Es aquella persona que expresa sus ideas y sus opiniones, defendiendo sus propios derechos, sin imposiciones, respetando lo de los demás. Y su objetivo fundamental no es conseguir lo que quiere a cualquier precio, sino
ser capaz de expresarse de forma adecuada, sin agresión, de forma que al interactuar con una persona asertiva, a menudo la comunicación se convierte en una negociación. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos siendo asertivos o nos estamos comunicando con alguien que tiene esta característica, este estilo, porque cuando hay un conflicto, la comunicación se convierte en vuelta, en una escucha, apertura y sobre todo un proceso de negociación que, como habíamos dicho en la clase pasada, busca el elemento de ganar ambos y de conciliar intereses. ¿Cómo comunicarse asertivamente? Acá les traemos una pequeña fórmula. Es súper sencilla, consta de 3 pasos, pero que también sería muy conveniente que ustedes la entrenen sobre todo, ¿no? Hemos visto la práctica hace al maestro. Y la técnica de comunicación consiste en estos tres elementos. El primero es describir los hechos, ¿no? No emitir juicios de valor. Por ejemplo, si alguien llega tarde, podemos empezar diciendo eso. Cuando llegas tarde. No estoy emitiendo un juicio de valor. No estoy diciendo, eres una irresponsable. No. Estoy diciendo lo que ha acaecido, lo que ha sucedido cuando llegas tarde. Y luego después de identificar el hecho, debo identificar qué emociones generan en mí ese hecho. Y para el caso del ejemplo, si alguno de nuestros compañeros, alumnos o hijos llega tarde, entonces nosotros podríamos decirle nuestra emoción, ¿no? Esa sería la segunda parte de la comunicación asertiva de esta forma. Cuando llegas tarde, me preocupo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Identificando mis emociones, que pueden ser enojo, tristeza, envidia, alegría, lo que sea, ¿no? Cualquiera de mis emociones. Entonces, primera parte, describir el hecho. Segundo, identificar y expresar mi emoción. Cuando llegas tarde, me preocupo. Y luego, la tercera parte de esta fórmula es hacer una propuesta, pero que dé una solución, para que en lo sucesivo, para que más adelante se mejore el proceso de comunicación. Y como se dice asertivamente, se hace justamente la propuesta. Para el caso es, cuando llegas tarde, me preocupo y luego planteo la solución. ¿Qué te parece si para la próxima vez me envías un mensaje de texto o un audio en WhatsApp o dejas dicho a tal persona, a tu amigo, a tu papá, a nuestro compañero, a donde has ido, etc. Se plantea una solución. Y de esta forma yo voy a entrenar mi comunicación asertiva, ¿no? Recuerden estos 3 elementos: describir el hecho, identificar la emoción y hacer una propuesta de solución. A continuación vamos a ver algunas otras técnicas asertivas que nos pueden ser de utilidad, sobre todo para el tema de prevención de conductas de riesgo en el ámbito escolar. Una técnica conocida que probablemente la usen mucho, ya la hemos visto en la clase pasada, o hace 2 clases, es la del disco rayado, ¿no? ¿Cómo es el disco rayado? Es repetir una y otra vez lo que quieres, pero sin enojarte, sin irritarte, sin levantar la voz, ¿no? Y sin dar explicaciones o excusas que puede que te culpabilicen, ¿no? De esta forma le das a entender a la persona con la que interactúas que no estás dispuesto, por ejemplo, en el caso de que estén molestando, o a los alumnos que se molesten entre unos a otros, ¿no? Le das a entender a la persona que no estás dispuesto a dejar que se burlen, pero al mismo tiempo impides que se cambie el tema de la conversación. En el ejemplo de que a un estudiante o a ti, recuerda tus años de adolescente, o a cualquiera de nuestros hijos, algún compañero le ofrezca o cerveza o una bebida, ¿qué podremos decir? Muchas gracias, pero no bebo.
Y si insisten, igual, muchas gracias, pero no veo. Y si continúo insistiendo, muchas gracias, pero acabo de comentarte de que no bebo. Gracias, pero no tomo. Gracias, pero por ahora no, etc. Y eso es el disco rayado. Cada vez que me insistan, yo vuelvo a repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Otras técnicas asertivas, el banco de niebla. El banco de niebla, la idea también es no defenderse, no ponerse en contra, no criticar, simplemente escuchar lo que te dicen, reconocer que puede que tengan razón y obviamente no negar lo obvio, lo innegable, pero a la vez exponer el punto de vista. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la primera técnica pequeñita, esta de los 3 componentes, llegar tarde. ¿No? Si alguien te recrimina, te subraya de que has llegado tarde en un tono un poco fastidioso o airado, entonces tú puedes responderle como el ejemplo que se presenta acá, el ejemplo B. Tienes razón al pensar que soy un pesado, porque suelo llegar tarde. Pero no es porque yo sea una persona irresponsable. Soy un buen estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos aceptado. Hemos aceptado que sí, obviamente hemos llegado tarde. Lamentablemente, esta vez hemos llegado tarde, pero eso no quiere decir que yo como persona sea irresponsable o sea tardón, ¿no? Entonces hay que precisar eso, hay que subrayar. Sí, lamentablemente, disculpa, he llegado tarde, yo te voy a avisar la próxima vez, ¿no? Para que no te preocupes, pero recuerda que no es mi forma de ser, yo no soy irresponsable. Soy un buen estudiante, pero bueno, lamentablemente esta vez he llegado tarde, tienes razón, ¿no? Reconocemos que a la persona que nos llama la atención, sí, pues tiene razón, y luego pongo mi punto de vista. El aplazamiento asertivo. Se trata de aplazar la respuesta, ¿no?, a lo que nos dicen, ¿no? Si alguien intenta criticarnos o desafiarnos, y si tú ves que la situación está muy tensa, entonces la idea es aplazarlo, ¿no? Dar un tiempo a eso para que tú estés más tranquilo, ¿no? Y luego seas capaz de responder de una forma más apropiada. Recuerda que si estás muy airado o estás muy emotivo, muy emotiva, entonces se puede jugarte en contra. O si no estás seguro o estás un poco indeciso de una respuesta rápida, o te sientes muy abrumada por la situación, y en ese momento sientes que no puedes responder con claridad, pues tienes que aplazarlo. Tienes que alejar un poquito hasta que te calmes y luego das tu respuesta. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, ¿no? Otra vez llegas tarde, igual. Lo mismo de siempre, eres un irresponsable. Y si alguien me llama la atención muy explícita o muy emotiva, entonces, ¿yo qué podría decir? Mira, es un tema un poco de discrepancia, polémico entre nosotros. Si te parece, lo dejamos ahora. Tengo trabajo que hacer, tengo que dedicar una clase, y lo hablamos con calma por la mañana. La idea es que yo tomo una suerte de respiro, con la finalidad de calmarme yo y que también se calme el interlocutor, y podamos de esa forma mejorar luego la comunicación. Técnica para procesar el cambio. ¿En qué consiste esta otra técnica asertiva? En desplazar el foco de la discusión hacia el análisis de lo que está pasando entre las dos personas. ¿No? Es como si dejáramos de lado el tema de lo que estamos hablando y nos viéramos desde fuera. ¿No? Es lo que mencionábamos en clases anteriores, un proceso de metacomunicación, de hablar sobre cómo nos estamos comunicando, ¿no? Comunicarnos sobre la comunicación. ¿No? Es como verse desde fuera, ver la interacción como un espectador externo. Esto es útil porque no implica agresividad en la otra persona y tampoco incita que nadie se defienda, y ayuda a ambos, al emisor y al receptor. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la tardanza. Oye, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde, como siempre, tú, tardón. ¿Qué puedo responder? Bueno,
no sé por qué lo dices, ¿no? Llegamos tarde porque tú te has empeñado en grabar el partido de fútbol en video. Esa sería una respuesta tampoco muy proactiva. Y la otra persona, si tú le das ese tipo de respuesta, puede responder de mala manera, ¿no? Se puede enfurecer más y decir, pero ¿qué cara tienes? Yo me he puesto a grabar el partido porque he visto que te estabas maquillando. Entonces, en ambas situaciones, cada uno tiene un punto de vista, ¿no? Si seguimos en esto, si seguimos echándonos la culpa, no, yo llegué tarde porque tú, no, yo hice esto porque tú, no asumimos, nos vamos a enfrascar en lo que se llama escalada, ¿no? Una escalada de incluso agresión en algún momento, ¿no? Cada vez se va escalando, se va echando la culpa, no, ha sido tú, es tu culpa. Entonces la idea es cortar ese proceso improductivo de comunicación a través de esta propuesta. La propuesta final, el último diálogo, uno de los dos, en este caso la persona, le dice, mira, nos estamos saliendo de la cuestión, nos estamos desviando del tema y vamos a empezar a pelear. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy como que desapegándome y estoy viendo la situación desde fuera, ¿no? Como si fuese una tercera persona. Mira, si seguimos hablando de esta forma, vamos a acabar mal. Así que intentemos otra cosa. Otra técnica, veamos. La técnica de ignorar, parecida a la anterior o a la tras anterior. En este caso, la responsabilidad recae únicamente en la otra persona. Se puede aplicar cuando vemos que nuestro interlocutor está molesto y tenemos un poco ahí de reparo, fastidio, miedo, que sus críticas acaben en un ataque de insultos cuando las personas están muy emotivas. ¿No? Pero también hay que tener cuidado porque puede que si lo ignoramos, puede que se incremente también su molestia, ¿no? Entonces hay que estar siempre bien atentos a la forma en cómo reaccionan las personas. En este caso hay que ignorar la razón por la cual la persona está alterada y hay que aplazar nuevamente la discusión hasta que se haya calmado. Por ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo de la tardanza. Walter, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde como siempre. Entonces yo ahí corto la comunicación, no hablo sobre el tema, no menciono nada sobre la tardanza, no intento defenderme nada, y digo, ¿no? Me parece que estás muy enfadado, muy enfadada, así que creo que sería mejor hablar después. ¿Sí? Como que tomamos un aire, un respiro, y luego lo conversamos. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir probando estas técnicas porque depende mucho de la persona con la que interactuamos, del momento también. Técnica del momento del acuerdo asertivo. Es muy similar a una técnica llamada banco de niebla, pero va un poquito más allá. No se limita a ceder terreno sin dar comentarios, sino deja claro que una cosa es el error cometido y otra cosa es el hecho de ser una buena persona o mala persona. ¿En qué consiste? En admitir el error o contenido de lo que nos están criticando, pero separándolo de nuestra calidad humana. Una cosa es el error cometido y otra cosa es el tipo de persona que somos. Para esto y para las demás técnicas es importante mantener un tono sereno, evitando ponerse a la defensiva o enfadarse. Y resulta útil en situaciones en que reconocemos que la otra persona tiene razón, pero no admitimos la forma en que nos dice eso. Porque hay formas y formas. Si vemos que la forma en que nos dice no es la adecuada, tampoco hay que admitir eso. Por ejemplo, el mismo ejemplo. Walter, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde, como siempre. ¿Qué puedo responder? Tienes razón, llegamos tarde, mi culpa. Pero sabes que normalmente no acostumbro a ser impuntual. Entonces dejo, como una diferenciación entre lo que ha sucedido, pero entre lo que soy habitualmente como persona. No acostumbro a ser impuntual, ¿no? Estoy planificado y todo, pero esta vez disculpa, ¿no? Pero no ha sido mi intención, no es habitual.
Esta técnica tranquiliza a la persona que nos está llamando la atención porque le damos la razón, admitimos, pero también ponemos, precisamos que no es nuestra forma de ser, no somos eso. Otra técnica. Técnica de la pregunta asertiva. ¿En qué consiste? En incitar a la crítica, pero para obtener información que se puede utilizar en nuestros argumentos. En este caso, la idea es que nosotros tratemos de pensar bien de la persona que nos critica, ¿no? Asumir eso, de que si nos está criticando es porque quiere que mejoramos, que seamos mejores personas. Si tú vas con esa idea, vas a escuchar de otra forma a la persona que te critica. No es que te está criticando por hacer cosas mal, por fastidiarte, pero si tú piensas bien de la otra persona que lo está haciendo por tu bien, probablemente tu respuesta sea muy distinta. Recuerda que como de todo se puede aprender, esto obliga a la otra persona, a la que te está criticando, que te dé más información sobre sus argumentos. ¿No? Y esto te puede servir a ti de tener mucha más claridad de a qué se está refiriendo y en qué quiere que cambiemos. Ya después, obviamente, dependerá de que tú cambies o no. La idea es pues, evaluarse. Por ejemplo, ¿no? Si te hacen la misma observación. Walter, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde, como siempre. Yo podría responder, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi manera de actuar? Y la persona me puede ampliar su respuesta. O mejor todavía, ¿no? Si yo asumo de que la persona quiere que cambie ese aspecto de tardanza, porque está viendo que yo puedo hacer mejor las cosas, ¿no? Si yo pienso de esta forma, yo le haría una pregunta como la que sigue, ¿no? Cuando me dice, Walter, tú tienes la culpa que ayer más tarde, como siempre. Gracias, ¿no? Gracias por hacérmelo ver. Me gustaría que, ¿cuál sería tu sugerencia para que cambie este aspecto? Para que no se vuelva a repetir. Me gustaría que me puedas orientar, y que tú tienes un poquito más experiencia. Mira, a veces no me va bien con la planificación, pero sé que tú tienes bastante experiencia. Dame algunos tips, algunos consejos. ¿Sí? Al aplicarla, cuando nos hacen una crítica, suscitamos nuevas respuestas, ¿no? Nuevos caminos, nuevas orientaciones, nuevas formas de relacionar. Bien, entonces hemos visto ya algunas técnicas en la información que les estamos remitiendo en su aula virtual, en el recurso de materiales adicionales. Van a ver con mayor detalle todas estas técnicas y otras más que les pueden ser de utilidad. Es así como hemos llegado a la parte final de la clase, ¿no? Recuerden realizar inmediatamente su evaluación en línea, su cuestionario, el cuestionario 5. Recuerden ingresar al campus virtual .devida.gov.pe/moodle/. Y recuerden que su usuario, la primera letra de su apellido paterno en minúscula, seguido de su DNI, y su contraseña es igual, la primera letra de su apellido paterno, pero en mayúscula, seguido de su DNI. Gracias nuevamente por la atención y esperamos que esta clase también haya sido de su agrado. Reciban un saludo y tengan un buen inicio de semana. Continuamos la próxima clase.